Gracias a Dios por nuestro pastor. Dios bendiga. No me siento. Bueno. Gracias a Dios por la oportunidad. Gracias a Dios por estar. Aquellos que están, los que no están, bueno, gracias a Dios por estar orando. Una bendición especial para cada uno de ustedes, hermanos. Agradecido con el Señor por lo que están. Bueno, la materia mía usted ya sabe, Introducción a la Biblia, lección 6. Es una continuación de la anterior lección que yo había dado, cómo llegamos a tener la Biblia. Amén. Amén. Esa es la misma lección que estoy dando ahora, es la continuación de la anterior, gracias a Dios. ¿Cómo llegamos a tener la Biblia? Continuación, ponga A, la versión de Reina. Amén. Yo le voy a leer, porque ya como le dije la enseñanza pasada, esto es más que nada historia, hermano. Pero es importante, usted ya vio lo importante que fue la clase pasada para saber lo que pasaron para que nosotros hoy podamos llegar a tener nuestra Biblia. Amén. En el mes de septiembre de 1579 apareció un libro con una portada en que un oso extrae el zumo de un racimo de uvas. Este libro llegó a ser llamado La Biblia del Oso. Esta fue la versión de Casidoro de Reina. Esta es la versión con algunos ligeros cambios que han usado los cristianos evangélicos de España y de Hispanoamérica durante casi 4 siglos. Cada año se distribuyen en la América Latina más de 20 millones de Biblias basadas en dicha traducción. Amén. Esta seguramente, si usted abre esta Biblia, dice antigua versión de Casidoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Amén. Entonces, esta es la versión que se usa hace más de 400 años en España y en toda América Latina. Amén. Casidoro de Reina nació en Sevilla alrededor del año 1520. Estudió para sacerdote y vino a ser predicador del Evangelio. Por causa de sus ideas evangélicas tuvo que huir de España y encontró asilo en Suiza y en Alemania. Nunca olvidó Reina su deseo de dar a conocer el Evangelio a sus compatriotas y por esto empleó 12 años en la traducción de las Sagradas Escrituras al castellano. Terminó con esta tarea en el año 1567, regresó a Basilea con su manuscrito y salió la impresión de su trabajo en septiembre de 1569. Amén. Fíjese cómo es la historia que lo primero que hizo fue estudiar para sacerdote, era un sacerdote, amén. Pero, como yo le decía la vez pasada, como venimos estudiando la palabra de Dios es por revelación, amén. Amén. Entonces, se ve que cuando ha estado estudiando ha tenido una revelación de parte de Dios y se dio cuenta que lo que estaba estudiando verdaderamente estaba equivocado. Entonces, se inclinó por el Evangelio, amén. Y por eso mismo tuvo que huir, amén, como lo que estudiamos la clase pasada, que todos los que fueron, que tradujeron la Biblia, la mayoría lo hicieron en exilio, o sea, escondidos, perseguidos, muchas veces los mataron, como estudiamos la vez pasada, fueron quemados, amén, por el solo el hecho de traducir la Biblia como Dios quería que fuera traducida para que nosotros la tengamos hoy en día, amén. Vamos a anotar algo, así no se nos va muy lejos. Usted puso A, la versión de Reina. Amén. Usted anote, en el mes de septiembre, la versión de Reina. En el mes de septiembre de 1569 apareció un libro. En el mes de septiembre de 1569 apareció un libro. Este libro llegó a ser llamado la Biblia del Oso. La Biblia del Oso. Esta fue la versión de Casidoro de Reina. Este libro llegó a ser llamado la Biblia del Oso. Esta fue la versión de Casidoro de Reina.
Amén. Reina nació en Sevilla. Reina nació en Sevilla en el año 1520. Reina nació en Sevilla alrededor del año 1520. Estudió para sacerdote. 1520. Estudió para sacerdote. Y vino a ser predicador del Evangelio. Estudió para sacerdote y vino a ser predicador del Evangelio. Por causa de sus ideas evangélicas, tuvo que huir de España. Por causa de sus ideas evangélicas, tuvo que huir de España. Amén. Terminó con la tarea en el año 1567. Terminó con esta tarea en el año 1567. Regresó a Basilea con sus manuscritos. Y salió la impresión de su trabajo en septiembre de 1569. O sea que la primera Biblia de Casidoro de Reina salió en septiembre de 1569. ¿Esa fue la última fecha que dijiste? 1569. Sí, 1569. No anote, yo voy a seguir leyendo. Esta versión es llamada erróneamente Cipriano de Valera. La razón es que Cipriano de Valera dedicó una parte de su tiempo durante 20 años a la tarea de revisar esta versión, y debido a este hecho se conoce generalmente con su nombre. Sin embargo, Valera mismo dice que su trabajo consistió solo en pocas y meras alteraciones, aunque comparó la traducción con los textos originales del hebreo y del griego. La revisión de Valera fue publicada en Ámsterdam en el año 1602. Esta revisión es la que con pocas modificaciones se ha publicado y difundido durante muchos años por las sociedades bíblicas. Amén. La versión de Valera era de sabor literario exquisito, pero quedaba muy lejos de la comprensión del pueblo, el cual difícilmente podía comprender expresiones y giros que pertenecían a una época definitivamente pasada. Por fin los responsables de la iglesia sintieron que sería mejor hacer una revisión total de la versión. Su propósito era conservar el sabor original, pero corregir el texto y sustituir el lenguaje arcaico por un lenguaje moderno y comprensible para todo el mundo de habla hispana. Harían algunas revisiones en el año 1862, más revisiones en el año 1909 y la nueva revisión del año 1960, que es prácticamente una versión nueva. La mayoría de las iglesias evangélicas han aceptado finalmente la nueva versión. A ver, por eso yo le decía que usted mira la Biblia y dice de Casidoro de Reina revisada por Cipriano de Valera. Amén. Por esta razón, porque Cipriano de Valera se dedicó 20 años a revisar a ver la Biblia que había escrito Valera. Amén. Y como dice acá, hizo unas pocas
fíjese que él la comparó con los textos hebreos y con los textos griegos. No es que hizo una comparación a ver, no, fue directamente a los textos griegos y a los textos hebreos para comparar si verdaderamente la versión de Casiodoro de Reina estaba bien, amén, y le hizo unas pocas modificaciones. Después, como dice acá el estudio, claro, se ve que el lenguaje que había en esa época, cuando van pasando los años, usted ve que van cambiando. Hay palabras que se dejan de usar, hay términos que cambian de forma, entonces ya quedaba como algo que la gente que cuando iba pasando el tiempo no entendía, amén. Por eso las distintas revisiones que se hicieron a lo largo de los años, amén. ¿Para qué? Para que la gente pudiera comprender mejor, de mejor manera, las palabras y los textos que querían decir, amén. ¿Sí, amén? ¿En qué se basó lo que la estuvo revisando en griego y qué más dijo? Y en hebreo. Él comparó los textos griegos y los textos hebreos. Amén. Yo ahora le dicto lo que yo quiero que usted anote. De esto que leí último, anote. La revisión de Valera fue publicada. ¿Eso escribimos? Sí, eso escríbalo. ¿El B o la seguimos? No, síganlo más en A. La revisión de Valera fue publicada en Ámsterdam. La revisión de Valera fue publicada en Ámsterdam en el año 1602. La revisión de Valera fue publicada en Ámsterdam en el año 1602. 1602. Otras revisiones, ponga, otras revisiones en el año 1862, otras revisiones en el año 1862, otra en 1909, otra en 1909 y otra en 1960. 1862, otra en 1909 y la nueva revisión del año 1960, que es prácticamente, anote, la de 1960, que es prácticamente una versión nueva, que usan la mayoría de las iglesias evangélicas. ¿Qué le falta hablar? Me quedé en la revisión 1960. Que es prácticamente una versión nueva. Que usa la mayoría de las iglesias evangélicas. Amén. Ahora ponga B. Salieron varias versiones a través de los años, por eso una versión es la Reina Valera, amén. Había B, ponga versiones modernas. Versión moderna, ponga. B, versión moderna. Yo le voy a leer, para que usted no anote tanto, yo después le digo lo que usted quiere que anote, lo que yo quiero que anote, amén. Como el caso de las versiones en otros idiomas, los descubrimientos modernos en materia de estudios bíblicos, tales como los del MSS muy antiguos, el empleo de expresiones ya anticuadas y algunos errores de traducción habían hecho muy necesaria una nueva versión castellana de la Escritura. La Sociedad Bíblica Americana en Nueva York comisionó al reverendo Pratt con la tarea de organizar una comisión para la preparación de una versión moderna. El reverendo Pratt, con la cooperación de algunos hispanoamericanos y otros ministros evangélicos norteamericanos residentes en México, hicieron esta traducción directamente de los idiomas originales de la Biblia. La obra salió en el año 1893 con el nombre de versión moderna. Tenía algunos anglicismos y inelegancias de expresión que fueron mayormente corregidos en la nueva edición mejorada del año 1929. Amén. Esto es la versión moderna de la Biblia. Amén. Pues usted anote
La obra salió en el año 1893. Versión moderna, la obra salió en el año 1893 con el nombre Versión moderna. (1893) con el nombre Versión moderna. ¿Cuánto? 1893 con el nombre Versión moderna. Tenía algunos anglicismos y en elegancia. Tenía algunos anglicismos y en elegancias de expresión. Que fueron corregidos en la nueva versión mejorada, del año 1929. Corregidos en la nueva edición mejorada en el año 1929. ¿Amén? ¿Copió? Póngase. Dios llega al hombre. Amén. En el campo protestante, que en materia de traducciones había permanecido inactivo desde 1919, se produjo en 1966 un Nuevo Testamento con el nombre Dios llega al hombre. Las sociedades bíblicas prepararon esta versión popular con el deseo de hacer más accesible a todos los mensajes de la Biblia. En esta traducción se usó el mismo texto griego que se utilizó para la versión hecha por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues uno de sus objetivos era preparar a los lectores para el mejor uso y entendimiento de las versiones de la Biblia ya conocidas. Al hacer esta versión se siguieron los mismos principios que se habían seguido en el caso de las porciones bíblicas que ya han circulado en la versión popular. Durante algunos años, como es una traducción distinta y no una revisión de las otras versiones, su vocabulario y estilo son por lo tanto diferentes. Se ha tratado de expresar el significado del original griego en el castellano de hoy día. Se ha dado preferencia a los vocablos y formas gramáticas castizos que son propiedades común del habla popular de todos los niveles de cultura, como esta versión popular. Evita ciertos giros literarios y algunas expresiones poco usadas. No parece tan literal como las otras versiones de la Biblia. Su propósito es comunicar el mensaje del original en términos bien conocidos, siguiendo el ejemplo de los autores del propio Nuevo Testamento, quienes escribieron en el lenguaje común y corriente de su época. Amén. Esto ya es una versión más popular, bueno, como yo le decía, porque ya todos los textos iban quedando ya se iba a pasar de cultura. Amén. Usted sabe que hay palabras que se usan acá que en otros lugares son comunes y acá para nosotros son malas palabras, amén, o malas expresiones, que hay en otros lugares, en España se usan normalmente, amén, que para nosotros decirlas está mal, amén. Por eso estas versiones, amén, lo que querían hacer era cambiar algunos textos que quedaron ya antiguos, ¿para qué? Para la mejor comprensión de todas las culturas, amén. Porque no es lo mismo nuestra cultura que la cultura que está en México, que está en España, que está en Colombia. Acá tenemos hermanos colombianos que por ahí ellos tienen, nosotros decimos palabras que para ellos se admiran porque nosotros las decimos, amén. Y para nosotros es normal, pero ellos como tienen otra cultura y otra forma de expresar palabras, para ellos está mal. O sea, no es que está mal, ellos no la dicen porque para ellos está mal, amén. Entonces por eso es...
es que se hacían estas revisiones, amén, y cambiaban, amén. Entonces, vamos a anotar. Espere que se me trapapeló. Acá. Ponga. Dios llega al hombre, puso. Amén. Ponga. Se produjo en 1976 un Nuevo Testamento. Se produjo en 1966 un Nuevo Testamento. Con el nombre. Se produjo en 1966 un Nuevo Testamento con el nombre Dios llega al hombre. Con el nombre Dios llega al hombre. En esta traducción se usó el mismo texto griego. Se usó el mismo texto griego que se utilizó en esta traducción. Se usó el mismo texto griego que se utilizó para la versión hecha por Reina y Valera. Hecha por la revisión de Reina y Valera. Amén. Ponga D. ¿Qué versión debemos usar? Amén. ¿Qué versión debemos usar? No note. Como en el caso de otros idiomas, tenemos varias versiones en el castellano. ¿Cuál de estas debemos usar? Se puede utilizar cualquiera de las versiones como referencia o para devocionales privadas, pero recomendamos el uso de la antigua versión de Casidoro Reina y Cipriano de Valera, revisión de 1909 o 1960 como el texto principal. Amén. Amén. Esta es la versión que más se ha usado. Amén. O sea, lo que se recomienda es usar la Biblia que comúnmente tenemos, la de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Amén. Ya sea la revisada en 1909 como la de 1960, cualquiera de las dos. Esta es en Latinoamérica y en la habla hispana es la Biblia que más se usa y la que más se distribuye. Amén. En toda Latinoamérica es esta versión. Se puede usar cualquiera de las otras versiones, pero esta es la que más se usa. Amén. Ahora ponga E. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿En la D no escribo nada entonces? Pues anote. La versión recomendada es la de Cipriano de Valera, la de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Sí. La versión recomendada es la de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Amén. Ahora ponga E. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿Qué son los libros apócrifos? Amén. ¿Copió? Los libros apócrifos son algunos libros adicionales a los libros de Esther y de Daniel que fueron incluidos en el canon. Lista de libros aceptados como inspirados por Dios por el Concilio de Cartago en el año 397 y de Florencia en el año 1439, pero rechazados por los reformadores son los siguientes: Tobías, Judith, la sabiduría, el eclesiástico, Baruch, un libro de Macabeo y unas adiciones a los libros de Esther y de Daniel. Amén. Libros apócrifos, hermanos, son libros que supuestamente fueron encontrados, amén, fueron traducidos, que no entraron en el canon, amén, de la iglesia, amén, de los libros. Yo le voy a leer qué es lo que significa canon, amén, para que usted sepa. Canon es conjunto de libros que la traducción
judeocristiana considera inspirados por Dios. Amén. Todos los libros que están en la Biblia, hermano, como ya le enseñé anteriormente, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y en el canon están todos los libros que están aquí, en el canon judeocristiano, fueron incluidos en el canon como inspirados por Dios. Amén. Y estos libros apócrifos, se llama así apócrifos, porque no se comprobó que hayan sido inspirados, después vamos a ver que lo va a ir viendo, no se consideran inspirados por Dios. Amén. Y ahora ustedes después yo va a ver por qué. También otro... los libros de la Biblia, amén, fueron autorizados por los concilios, amén. Los concilios son reuniones, amén, de autoridades religiosas. Ustedes en la Biblia en Hechos de los Apóstoles figura el concilio en Jerusalén, amén, que se reunían las autoridades los más antiguos, o sea, los más ancianos de la iglesia, los que mandaban en la iglesia, y ahí se ponían de acuerdo en cuestiones tanto de doctrina como de conducta, amén. Entonces y esos concilios son los que dictaminaron que estos libros que fueron escritos en la Biblia fueron inspirados por Dios, y que rechazaron los libros apócrifos como que no fueron inspirados por Dios. Pero ¿qué pasa? Hay una parte de estos libros que la Iglesia Católica sí lo considera en su canon, amén, que en la Biblia Católica están puestos, amén. Pero ahora yo lo voy a explicar bien para que usted vea, amén. Pero no tienen muchas contradicciones, por eso no fueron aprobados, amén, porque se contradicen mucho, amén. Apócrifos, el término apócrifo, amén, en griego significa oculto, amén. En griego significa oculto, amén. Y en latín, apocryphus, que originalmente significa ocultar algo y luego fue derivado oculto o oscuro. Eso es lo que quiere decir apócrifo, amén. En latín quiere decir oculto, oscuro, amén. Y en el griego quiere decir oculto, amén. Otra acepción de apócrifo, un escritor o un escrito documento apócrifo es aquel que es indebidamente atribuido a un determinado autor. No es el autor propio, sino que él se le atribuye a un determinado autor escrito que él nunca escribió, amén. Estos libros apócrifos fueron, ¿cómo le puedo explicar? Como que alguien los escribió, pero no es el autor, amén. Se le acreditan libros, pero que no es el autor. Él los escribió, pero no es él el autor, amén. Y hay unos ejemplos que yo no los traje porque si no es muy largo para explicar, pero eso es lo que quiere decir apócrifo, amén. Oculto, oscuro, o si no es algún texto o un escrito, algo que se le da la autoría a alguien que no fue el que lo escribió. ¿Entienden? Eso pasa también muchas veces con las obras de arte, con las pinturas, amén, que alguien dice, como que yo lo hice, pero verdaderamente no es verdad. O sea, no es algo que yo hice, sino que lo hizo otro y me lo dedicaron a mí. Amén. Eso pasa con los libros apócrifos. Amén. Entonces usted anote, los libros apócrifos son algunos libros, los libros apócrifos son algunos libros y adiciones. Los libros apócrifos son algunos libros y adiciones a los libros de Esther y Daniel, que fueron incluidos en el canon como inspirados por Dios. ¿Que fueron ahorita? Incluidos en el canon. Como inspirados por Dios. O sea, después cuando yo lea este texto también le voy a dar otras cosas que saqué para que usted las tenga. Amén. Ahora ponga
F, argumentos de los católicos romanos por los libros apócrifos. Argumentos de los católicos romanos. Amén. Yo le leo argumentos de los católicos romanos para los libros apócrifos. Los libros apócrifos fueron considerados como parte del canon y fueron citados como tal por los padres líderes de la Iglesia en los primeros siglos después de la muerte de los apóstoles. Es verdad que algunos de los padres, pero no todos, citaron estos escritos como inspirados. A la vez citaron otros libros que la Iglesia Católica no admite como canónicos, tales como la Epístola de Jeremías, la Oración de Manasés y los libros de tercero y cuarto de Esdras. Luego, si este argumento es válido, estas obras espurias deberían incluirse en el canon. Amén. Los libros apócrifos fueron considerados como parte del canon. Por los católicos fueron considerados como parte del canon. Amén. Y fueron citados como tal por los padres. Amén. Pero ¿qué pasa? Había muchos libros. Amén. Pero algunos citaban y a otros no. O sea, ellos consideraban que algunos eran inspirados por Dios, pero otros no eran inspirados por Dios. Amén. Entonces ellos citaban algunos, por eso no todos, y por eso era la controversia con los católicos de aquella época, con los padres de la iglesia de aquella época, porque algunos aceptaban algunas cosas y otros no las aceptaban porque realmente sabían que estaban errados, que estaban equivocados. Entonces había algunos que lo aceptaban, otros que no aceptaban a algunos libros. Amén. Los libros apócrifos se encuentran en las versiones antiguas. Es verdad que se incluye en la versión de los 70 y algunas otras versiones antiguas, pero no en todas. La más antigua de después de las 70 no los incluye. Las versiones que los incluye también contienen la tercera de Esdras y la oración de Manasés, el cuarto de Esdras y el tercero de Macabeo. Sin embargo, la Iglesia Católica no admite estos libros en su canon. Fíjense, los libros apócrifos se encuentran en las versiones más antiguas. Las versiones de los 70, como ya estudiamos antes, ellos lo tienen, amén. Pero yo busqué en internet, amén, y verdaderamente lo que en la Vulgata también figura, en la Biblia de los 70, amén, la versión de los 70, y en algunas otras versiones, pero no en todas, amén. Y en la Vulgata, que fue la primera que yo le explicaba, que fue la primera versión latina que hicieron los católicos, yo buscaba en internet y obligaron a los que tradujeron la Vulgata, lo obligaron a que incluyeran los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía, y como después ustedes van a ver, que a ellos les convenía que esos libros estén. Amén. Entonces le obligaron a que ellos tradujeran también esos libros. Amén. Pero usted fíjese, la versión 70 hay algunas otras versiones, algunas, pero no en todas. La más antigua, después de la de los 70, no los incluye. ¿Ve? La versión más antigua de la que era de los 70, que eran 70 judíos, si usted lo lee después en su casa va a ver que eran 70 judíos que tradujeron la Biblia, anterior a esa ya no los incluían a estos libros apócrifos. Amén. La versión que los incluyeron también contienen tercera, fíjese, hay algunas versiones que lo contienen a los libros apócrifos, contienen tercero de Esdras, la oración de Manasés, el cuarto de Esdras, el tercero de los Macabeos. Sin embargo, la Iglesia Católica no lo admite estos libros en su canon. Fíjese, como yo decía, algunos libros aceptan, pero a estos libros que ya antes de los 70, antes de que los 70 que no estaban, amén, ellos no aceptan esos libros. ¿Por qué? Porque realmente va en contra de lo que ellos querían hacer, amén. Entonces, hay libros que a lo que a ellos les convenía, como decían, no, lo que dice esta parte, este libro así me conviene. No, este libro no me conviene, no lo acepto. Entonces, lo que a ellos les convenía para su beneficio, aceptaron en el canon. Pero lo que a ellos no les convenían para ellos no aceptaron el canon, no lo aceptaron en su libro, amén. En su Biblia no lo aceptan, amén. ¿Me entiende, hermano? ¿Me va siguiendo? Amén.
Si la presencia de un libro en las versiones antiguas es prueba de su inspiración, estos libros también tendrían que estar incluidos. Porque ellos, claro, ellos se agarran de ahí, no. Estos libros no están inspirados, y estos libros sí. Y si fueron escritos antes de los 70 y estaban antiguos, y si ellos consideran que si había 10 libros escritos antes, no, pero 6 sí y 4 no. 6 sí fueron inspirados y 4 no. Entonces, ¿cómo puede ser? O fueron todos inspirados o no fue ninguno inspirado. Si lo escribieron, si no lo escribieron es porque verdaderamente los antiguos no consideraban que fuera verdaderamente inspirado por Dios. Amén. Porque usted tiene que entender que la Biblia siempre, como dije al principio, la Biblia no se contradice. Amén. Eso usted lo tiene que tener bien en claro. La Biblia no se contradice. Amén. Si hay contradicciones, como vimos la vez pasada, usted tiene que orar y la misma Biblia le va a revelar esa contradicción que verdaderamente no existe. Y ahora después vamos a ver que por los libros apócrifos, si se hubiese aceptado estos libros, la Biblia se contradeciría. Entonces, verdaderamente no están inspirados por Dios. Amén. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Los libros, bueno, ya le digo, esto es mucha historia. Los libros apócrifos fueron incluidos en el canon por los concilios de Cartago en el 397 y Florencia en 1439. Aún los concilios pueden errar a veces. Como prueba se puede considerar que el concilio de Pisa de 1409, todas las actas de este concilio fueron decretadas nulas por otro concilio, el quinto, literalmente en 1512, 1517. Seguro que uno o ambos erraron, ¿a ver? O sea, usted fíjese que un concilio hecho por los católicos en un año lo aceptaban, en el otro año no lo aceptaban, hasta ni ellos mismos se ponían de acuerdo. Amén. Entonces, se ve que o erró uno, o erró otro, o erraron los dos. Amén, hermano. Ahora vamos a ver argumentos contra los libros apócrifos. Amén. Usted ponga argumentos contra los libros apócrifos. ¿En la F nomás? En la G, ponga G. Argumentos contra los libros apócrifos. Ponga 1. Ni el Señor Jesús, ni sus apóstoles citaron estos libros. Ni el Señor Jesús, ni sus apóstoles citaron estos libros con autoridad sagrada en el Nuevo Testamento. Ni el Señor Jesús ni sus apóstoles citaron estos libros con autoridad sagrada en el Nuevo Testamento. Ponga 2. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento, nunca han sido considerados por los judíos como parte del canon. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento nunca han sido considerados por los judíos como parte del canon. No existe ningún ejemplar hebreo de ellos. No existe ningún ejemplar hebreo de ellos. Amén. Ponga 3. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento, o no ponga esa parte, ponga 3, no están incluidos en ninguna lista del canon, no están incluidos en ninguna lista del canon que nos han dado los padres de la Iglesia. No están incluidos en ninguna lista del canon que nos han dado los padres de la Iglesia hasta el año 395.
395. Ponga 4. Contienen errores, ridiculeces, y relatos falsos que contradicen los hechos históricos, y la doctrina enseñada en los libros conocidos. Relatos falsos que se contradicen a los hechos históricos y a las doctrinas enseñadas en los libros conocidos. Ponga: Dios no inspira errores ni contradicciones. Dios no inspira errores ni contradicciones. H. No, ¿La misma? Inspira errores ni contradicciones. Hay muchas comparaciones para ver que están totalmente equivocados los libros apócrifos a lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios, hermano. Pero si no podemos nombrar todo, yo le voy a dar alguno. La Sabiduría 10.1.4. Sabiduría, ponga la Sabiduría 10.1.4. Es un libro apócrifo, hermano. Para que usted vea lo que enseña, amén, lo que está escrito ahí, porque esto es para que usted vea las contradicciones que tienen estos libros con verdaderamente la esencia y la inspiración de parte de la Biblia, de parte de Dios, amén. En la Sabiduría 10.4 dice que el mundo fue inundado por causa de Caín, amén. En la Sabiduría 10.1.4 dice que el mundo fue inundado por causa de Caín. Esto no concuerda con Génesis 6, 5 y 7, amén. Entonces ahí ya habría una contradicción entre la Sabiduría 10.1.4 y Génesis 6, 5 y 7, amén. Porque ahí en el libro de la Sabiduría dice que el mundo fue inundado a causa de Caín, amén. Después, el Eclesiásticos, este es otro libro, el Eclesiástico 12, 4 y 7, dice: no socorras al pecador, no des al impío, el Altísimo aborrece a los pecadores. ¿Amén? Fíjese lo que dice este libro. No socorras al pecador, no des al impío. ¿Cómo es el libro? El Eclesiástico 12, 4, 7 dice: no socorras al pecador, no des al impío, el Altísimo aborrece a los pecadores. Fíjese lo que dice este libro. Estaría totalmente en desacuerdo con lo que dice Mateos 5, 43 y 45, amén. Mateo 5, fíjese lo que dice Mateo 5, fíjese que en el Eclesiástico dice: no socorras al pecador, no des al impío, el Altísimo aborrece a los pecadores. Y en Mateos 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajen y os persiguen, amén. Fíjese que está totalmente aparte de lo que está diciendo. Y en Romanos 12:20 también va en contra de lo que dice Romanos 12:20, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza, amén. Si estos libros no fueran, si estarían incluidos verdaderamente, ¿qué hacemos?
aparte en muchas partes de la Escritura dice que el Señor ama al pecador, no ama al pecado. Amén. No ama el pecado del Señor, pero ama al pecador. Amén. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse. Y verdaderamente lo que dice acá dice, Dios aborrece a los pecadores. Amén. Y fíjense que dice que no socorras al pecador, no des al impío, totalmente en desacuerdo a lo que dicen otros libros que verdaderamente sí están inspirados por Dios. Amén, hermano. Hay otro en Tobías 5:12 dice, pues esto no lo notes, pues yo soy hijo de Azarías, hijo de Ananías, grande entre tus hermanos. El ángel Rafael en la historia mintió. 6:8, 16, el ángel de la historia dice que el corazón, la hiel y el hígado del pescado sirven para espantar demonios. Amén. Fíjese lo que dice el libro de Tobías, dice que el estómago, el hígado y el corazón, la hiel, el estómago y el corazón del pescado sirven para espantar demonios. Amén. Totalmente, como decía la pavada. Amén. Verdaderamente no podemos considerar que eso ha sido inspirado por Dios. Amén. Y como esto hay cantidad, hermano, de cosas que verdaderamente por algo los antiguos y por algo no lo consideraron verdaderamente inspirado por Dios. Porque si fuera así y estarían incluidos, verdaderamente la Biblia sería un caos porque no se sabría para dónde ir y si verdaderamente sí se contradeciría. Amén, hermano. Pero ya como les decía, los católicos, ellos agarraron algunos que le convenían, lo aceptaron, y otros que no le convenían, no los aceptaron. Yo estaba leyendo también, porque ellos mismos, si usted lee los 10 mandamientos, dice, no te harás imagen, cosa alguna en el cielo, bajo la tierra, ni te inclinarás, y ellos lo enseñan. ¿Ven? Pero ellos, hay un estudio que ellos enseñan eso, dicen eso porque dice que el Señor cuando hizo hacer el arca, hizo hacer dos imágenes de 2 querubines. Amén. O sea que el Señor acepta las imágenes. Amén. Verdaderamente una locura. Y que también cuando Moisés hizo hacer la víbora, amén, de oro, amén, y que todo aquel que miraba, cuando el Señor mandó a la serpiente para que picara, todo aquel que miraba a la serpiente, esa imagen de la serpiente era sanado. Amén. Pero eso era una imagen para sanidad porque el Señor había mandado eso, nada más. Pero ellos se toman de eso, nada más. Entonces Dios aprueba que nos postremos a las imágenes, todas cosas falsas. Amén. No saben si se dan cuenta que usted cuando ve las ambulancias, usted ve que hay una cruz con una víbora enroscada. Amén. Es por eso, porque señal de sanidad. Esa es la cosa de la sanidad. Amén. Universal. Una víbora enroscada en una cruz. Ustedes donde ven, esa es la cosa de la sanidad universal. Amén. Por eso ellos se tomaron un montón de cosas que nada que ver, hermano. Amén. Yo acá le leo algunas cosas nomás. Los libros apócrifos o deuterocanónicos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisos. Si bien muchos católicos aceptaron previamente los apócrifos, la Iglesia Católica Romana oficialmente añadió a su Biblia en el Concilio de Trento a mediados de 1500 después de Cristo. Periódicamente, en respuesta a la Reforma Protestante, los apócrifos respaldan algunas de las cosas que la Iglesia Católica Romana cree y practica, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Ejemplo de ellos en las oraciones por los muertos, peticiones a los santos, en el celo por las oraciones, adoración a ángeles y ofrendas limonas expiatorias por los pecados. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos son verdades y correctas. Sin embargo, debido a los errores históricos y teológicos, estos libros deben ser vistos como documentos de historia religiosamente falibles y no como la inspirada y autoritativa palabra de Dios. Amén. Verdaderamente estos libros existen, pero usted si se acuerda, yo le dije que la inafabilidad de la Biblia, es inefable la Biblia, y estos libros se consideran, como dice la palabra, falibles. Amén. No son como la palabra de Dios. Amén. Como la Sagrada Escritura inspirada por Dios. Los católicos han tomado un montón de cosas que están escritas en estos libros,
para su conveniencia, como la adoración de los ángeles, como yo leía también, como el purgatorio, amén. Todas cosas que hay libros, por eso le digo, es mucha información y hay que leer mucho. Yo lo he leído en casa, pero si tengo que leer todo, tengo que estar 3 días. Y ellos, por eso ellos creen en un purgatorio, amén. Y en un montón de cosas, de que si uno la ofrenda salva, porque en el libro de Baruch habla que una buena ofrenda, amén, una buena ofrenda le libra del pecado, amén, y una buena ofrenda lo puede llevar a la salvación, amén. Todas las cosas totalmente equivocadas y totalmente erróneas, que la gente desconoce, amén. Y como yo le enseñaba la vez pasada, por eso ellos no querían que la Biblia se tradujera, amén, del latín, porque el latín lo manejaban ellos nomás, y ellos ponían lo que a ellos les convenía y lo que ellos querían hacer. Y lo que no les convenía, no lo ponían, amén. Como estos libros, hay un montón de libros, y ellos no aceptan todos, ¿por qué? Porque hay libros que se contradicen con lo que ellos piensan y con lo que ellos hacen, amén. Lo mismo que el sumo pontífice, si usted busca en el diccionario, pontífice significa nombre dado al Papa, amén. Y yo buscaba, amén, pontífice por otra parte, otro diccionario, y dice autoridad religiosa de una antigua religión romana, amén. O sea que pontífice ya lo usaban los romanos antes de Jesucristo, ya ellos usaban la palabra pontífice, amén. Que después ahora la usan como si fuera el Papa. El Papa es el sumo pontífice, amén. Pero esa palabra pontífice ya era usada por una religión romana antigua, porque la religión católica viene de algo antiguo de lo que ya tenían los romanos, amén. Y yo seguía leyendo, y el primer sumo pontífice se lo hizo, fue César, amén. Como él tenía tanto poder, que él se hizo como sumo pontífice. Sumo pontífice era el que manejaba los pontífices en esa época eran los que manejaban los auspicios religiosos, amén, como si fuera el pastor ahora, amén. Y después estaba el sumo pontífice, que era el superior, amén. Y César se hizo llamar sumo pontífice, porque él manejaba todo, amén. Por eso le digo, si hay miles de contradicciones y miles de cosas que verdaderamente no, cada vez que uno lee, yo leo y busco y me convenzo más, gracias a Dios, porque yo me doy cuenta que estoy en la verdad, amén. Me doy cuenta que verdaderamente estoy en el camino de la verdad, y muchos no lo aprovechamos y no lo sabemos ver, hermano, amén. Pero cuando uno va estudiando y va viendo, digo, gracias Señor por el lugar donde estoy, gracias por haberme hecho revelar y por haberme revelado la verdad, amén, y poder haber conocido su camino y su verdad, amén. Por eso es importante, hermano, venir y estar en estas enseñanzas. Vamos a ponernos de pie, hermano.